Hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios por permitirme una vez más estar con ustedes por este medio. En esos días estuve, como ya les manifesté en un video anterior, bastante enfermo. Gracias a Dios ya estamos pasando este tiempo de crisis con algunas secuelas. Sin embargo, tenemos todavía la posibilidad de compartir estas enseñanzas. ¿Por qué la posibilidad? Porque es que es Dios el que nos sostiene y nos fortalece. Y en la medida de lo posible vamos a seguir estudiando estos temas, sin abusar obviamente. Por eso le pido su paciencia, su entendimiento de pronto en la fuerza, en el tono de la voz y demás. Dios nos ha hablado mucho por estos días, todos estos martes que venimos enseñando desde hace tanto tiempo. Creo que Dios ha sido bueno, ha sido muchos martes estudiando sobre cómo nuestra vida puede ser moldeada de tal manera que traiga gloria a Dios, que tengamos hogares, familias, donde realmente se glorifique al Señor. Todo este tiempo de la cuarentena ha sido muy duro, ya un año prácticamente, y hemos visto el impacto de lo que ese mal ha hecho en nuestras iglesias, en nuestras familias, en la crianza de nuestros hijos. Porque tristemente se refleja en lo que hacemos. Ayer la hermana Nancy estaba compartiendo acerca de la santidad en la vida del creyente y daba algunos tips o pautas. Y en ello nosotros vemos que es precisamente la falta de la manifestación de esas cosas, o sea, que no se notan, lo que se deja de hacer, lo que se debe hacer y no se hace. Es precisamente el impacto que ha tenido todo esto. Son secuelas más que físicas, espirituales, morales, éticas. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Algunos pensaron al comienzo de esta serie de enseñanzas que esto está enfocado a los papás para los hijos, pero esto es para la vida del creyente. Como dice el texto, muchas son las aflicciones del justo. Y yo no, pues después de pasar esta situación física que viví, yo digo que la peor aflicción es ver los hijos en desobediencia, apartados del Señor. Muchachos de la iglesia que no quieren saber de Cristo, rebeldes con sus padres, que los cuestionan y los censuran. Entonces estamos en una época donde ya no se respeta a los papás, donde los papás han pasado a un lugar como muy pequeñito e insignificante dentro de los hogares. Y los papás son prácticamente mendigando amor y casi que reclamando autoridad. En fin, muy tenaz. Pero no vamos a desfallecer, vamos a perseverar con las fuerzas del Señor y vamos a seguir estudiando la palabra. Porque ¿a quién iremos? ¿Qué nos puede fortalecer en estos tiempos de tanta inmoralidad, de tanta maldad, de tanta dureza? Donde la gente solo se quiere a sí mismos, donde la gente no le importa sino lo que ellos piensen y ya. El hecho de que el ser humano no conoce a Dios, al Dios de la Biblia, y que la iglesia no lo dé a conocer, sino que la iglesia muestre un Dios tan diferente y desdibujado,
un Dios que no es el bíblico. No solo lleva al mundo a quebrantar los mandamientos, sino que a la vez, en el mismo cristianismo, pues no adoramos a Dios y no vivimos el cristianismo. Somos como un montón de gente igual a todos los demás. Nos parecemos a todo el mundo. Y ahí vamos, con un nado de perro, como dicen, todos con todos, y no hay diferencia alguna, porque igual nos hemos sumido en esa forma de pensamiento y de actuar. Hoy, si el Señor lo permite, vamos a empezar un tema acerca del dominio propio en el uso de las posesiones. Es un tema complicado porque el mundo hoy en día está muy centrado en sí mismo, en lo que tiene. Vean, el mundo cree que se merece todo lo que están ofreciendo todo el tiempo. Y vamos a hablar por la palabra, por el testimonio, por la experiencia. Que de eso es cierto y que no. Y cómo manejarlo. Mire, el dominio propio debe ejercitarse, debemos esforzarnos. Hay cosas que ya las tenemos por el Espíritu Santo. Claro, somos hijos de Dios. Pero tenemos que ayudar a nuestros hijos y ayudarnos a nosotros mismos a crecer, a esforzarnos en ejercitar el dominio propio en algunas áreas de la vida. Entonces, hablamos en días pasados, en los últimos temas de esta serie, sobre el dominio propio y cómo desarrollar esa virtud en la vida de nuestros hijos. Porque, ¿qué es la generación? Mire, la que sigue es la de nosotros. O sea, somos nosotros hoy, pero nuestros hijos son los que nos van a seguir a nosotros. Y lo que les dejemos, imagínense, eso es lo que ellos le van a dejar a sus hijos a la vez y a la siguiente generación. Por eso las iglesias se acaban en una generación, porque nosotros hoy no nos esforzamos en dejarle a nuestros hijos un legado fuerte. Es una obra de Dios siempre. Yo creo en el poder del Espíritu Santo, pero Dios me ha dejado una tarea como pastor, como padre de familia, como hermano en la fe para hacer todas estas cosas, lo que me corresponde. Es entonces el esfuerzo de nosotros en insistir en el tema del dominio propio, porque es que esos son los cimientos, las bases. O sea, si los muchachos aprenden, si la iglesia aprende a dominar la entrada de los pensamientos, de lo que hay alrededor, es que la mente del creyente, la mente del ser humano, es como una puerta. Por eso el Señor usa esa figura en Proverbios y dice que pongamos guarda, porque es que puede entrar cualquier cosa, y si nosotros no vigilamos, pues entonces va a entrar lo que sea. Entonces es lo más importante, aprender a ejercer dominio propio. Es sobre lo que se va a fundamentar todo lo demás. Entonces seamos sabios en eso, seamos sensatos, no nos descuidemos en cuanto a fortalecer esa virtud en la vida de nuestros hijos y en los muchachos de la iglesia. Si nosotros no podemos desarrollar el dominio propio, difícilmente vamos a desarrollar otras características del carácter piadoso. Mire, piensen en eso,
el carácter piadoso, ¿en qué consiste? Entonces, ¿cómo un muchacho va a orar? ¿Va a leer la Biblia? ¿Cómo va a querer ir al culto? Reunirse con sus hermanos, orar por las peticiones y las necesidades de sus hermanos. ¿Cómo va a querer vivir temeroso ante Dios cuando esté solo en la intimidad? Si no ejerce el dominio propio y nosotros como padres no les enseñamos. Como decíamos en una enseñanza anterior, el dominio propio es la puerta de entrada a todas las otras virtudes que deseamos ver formadas y desarrolladas en la vida de nuestros hijos. Entonces, si esa es la puerta de entrada, tiene que ser fuerte. No sé, yo veo, hay un canal, Investigation Discovery. En ese canal muestran muchas historias de cómo la gente entra a la casa y mata a las personas adentro, les hace daño, los viola. Y digo, pero es que tan curioso, allá tienen la práctica confiada de dejar las puertas abiertas. Y son ventanas grandes en el primer piso. Pues como que cualquiera puede entrar. Y yo creo que pues, la experiencia les ha enseñado a muchos a ya no ser así tan confiados. Pero eso es lo que nosotros a nivel espiritual debemos aprender. La puerta de entrada de las otras virtudes es el dominio propio. Y si yo quiero que en mi vida y en la de mi familia sean formadas esas características, debo enfocarme en esa puerta de entrada. Hasta ahora hemos podido ver la importancia del dominio propio y la aplicación de eso en unas áreas específicas. El dominio propio en el hablar, eso lo explicamos. Cómo enseñarle a los hijos que deben decir lo que se debe decir, en el lugar que se debe decir, ante las personas que se debe decir. También en el comer, el dominio propio en el uso de nuestras emociones y el dominio propio en el uso del tiempo. Mire, como les decía, como la lucha que dice la Escritura, no es contra sangre y carne. Como la lucha es contra nuestro propio yo. Entonces no es fácil. No pensemos que por el solo hecho de ser cristianos ya tenemos entonces como un blindaje que ya no nos va a pasar nada o que ya no vamos a sufrir con eso. Ni tampoco pensar que el que está luchando con eso, entonces es de segunda categoría. Yo creo que el pastor Fabio en la enseñanza pasada nos dio una excelente exhortación por el Espíritu Santo acerca de cómo nosotros podemos llegar a pensar que hay otros que están pasando por ciertas situaciones porque son menores o inferiores a nosotros. Creo que no está bien. Creo que Dios nos habló de gracia por medio del pastor Fabio para decirnos que si no estamos atentos a los tiempos, nosotros vamos a pasar por lo mismo. Entonces nos podríamos hallar en situaciones de falta de dominio propio en el hablar, o en el comer, o en el uso de las emociones, o en el uso del tiempo, pensando que ya lo teníamos controlado. Y simplemente nos hizo falta ejercerlo, pero nos dimos cuenta por la palabra de Dios de que al igual que los de los Galileos o los de Siloé, estamos en una situación muy similar. Entonces yo creo que ahí es donde entra Dios, el Espíritu Santo con su gracia, a decirnos, por ejemplo, como en Gálatas 6, César, ve hombre, si sorprendes a tu hermano en falta de dominio propio, ayúdalo.
porque vos mismo puedes encontrarte después en una situación de falta de dominio propio en el hablar, en el comer, en el manejo de las emociones o del tiempo, en el que vas a necesitar ser ayudado. Finalmente, hoy, si Dios lo permite, entonces, vamos a hablar acerca del dominio propio en el uso de las posesiones. ¿Qué tal si oramos al Señor? Gracias, Dios, por tu palabra. Tu palabra siempre es buena, Señor. Y siempre tienes algo para enseñarnos a nosotros como tus hijos. Somos tu iglesia, Señor. Nos correspondió esta generación. Gracias por eso, porque nos pudiste haber puesto a cada uno de nosotros en otro momento de la historia y aquí nos tienes, para ser los instrumentos de gracia para la iglesia y también un instrumento de predicación de la misericordia para aquellos que no te conocen. No es solo Dios lo que nos permite es ver de cuán podrido está este mundo, Señor, porque es verdad, sino Dios amado, nos estás abriendo los ojos, porque somos muy ciegos a la realidad y las necesidades de la gente a nuestro alrededor, porque hay mucho sufrimiento. El hecho de que la gente viva en pecado no significa que vivan felices, Padre. Sufren y necesitamos llevarles el mensaje del Evangelio. Así que Dios, úsanos por medio del dominio propio, como buenos creyentes, manejando correctamente el hablar, el comer, las emociones, el tiempo y aún las posesiones, que eso se convierta en una manera de dar testimonio a otros de tu amor y de tu gracia. Ayúdanos, Señor. Necesitamos ser esos instrumentos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces hablemos del uso apropiado de las posesiones. Y hay una palabra que aprenden a pronunciar los bebés y es una palabra que contiene obviamente toda una filosofía concerniente al uso de las posesiones. Hay un tema que es de capitalismo inclusive. Es una pequeña palabra y es como una llave maestra que abre la puerta a este mundo de las posesiones personales. Esa palabra podríamos decir que es un tratado de economía capitalista, porque esa palabra es una palabra clave, es mío, es bíblico. Vamos a mirar, pues, para que no nos sintamos tampoco culpables con relación a eso, sino que es que vamos a mirarlo desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras. Entonces, la palabra clave es mío. Vamos a hablar acerca del dominio propio en el uso de las posesiones. Entonces vemos que los que hemos tenido hijos pequeños, ellos usan mucho esa palabra. Esto es mío, esto es mío, esto es mío. Y bueno, podría parecer un asunto inofensivo y nosotros creeríamos que de pronto lo único que tenemos que tratar sobre eso es que no sean egoístas, pero es mucho más profundo que eso y pídale a Dios el Espíritu Santo que le ayude, hombre, porque necesitamos aprender cómo desde el manejo de las posesiones nosotros damos un testimonio de verdadero cristianismo. Vean, al principio puede ser que los niños estén pues discutiendo por un juguete, por una ropa o por cualquier galleta, ¿cierto? Al principio puede ser algo sencillo, pero el niño va creciendo y a medida que eso va pasando,
y sus deseos se van modificando, entonces esos deseos de poseer cosas también se van diversificando cada vez más. Entonces, usted encontrará, obviamente, yo sé que usted lo sabe, hay niños que se criaron pues, con algunas carencias y cuando eran pequeños usted decía qué niños tan humildes, tan sencillos. En algunos casos usted y yo tal vez podríamos decir, ve, tan bueno ese niño como lo han educado de humilde, de sencillito. Pero es porque era pequeño. Pero él fue creciendo y se fue diversificando el afán de poseer. Entonces ya vemos pelados que no están contentos pues con una carrera determinada porque piensan, no, eso no me va a dar plata. O no va a hacer que yo tenga tales riquezas, o que yo sea popular, o que yo vaya a tener tal prestigio. Entonces mire que eso va evolucionando, por usar correctamente pues la palabra, va cambiando, se va diversificando. Entonces, si nosotros no educamos a los niños pequeños a manejar y controlar las cosas que tienen y las que desean tener en el futuro, entonces, ¿qué vamos a tener después en el futuro? Usted no lo ha analizado, mi hermano. ¿Qué clase de hijo de pronto tiene hoy en día ya un joven o un adolescente? Probablemente, ¿cierto? Un muchacho codicioso, que de pronto ya busca todas las formas habidas y por haber para satisfacer su deseo de tener cualquier cosa. Porque pequeño no le pusimos ningún dominio propio. Vea, hermano, yo quiero decirlo y yo creo que lo voy a mencionar varias veces durante la enseñanza. No se trata de que usted tenga plata o no, es que usted puede ser rico. Usted puede ganar, no sé, 10 millones de pesos mensuales. Y tener los recursos para eso es lo que él quiere. Pero es que estamos hablando de la vida espiritual de su hijo. Recuerde, usted y yo un día nos tendremos que presentar ante el tribunal de Cristo y yo espero hacerlo con libre conciencia y quisiera que usted lo hiciera también. Es decir, que usted pudiera decir, yo le enseñé al hijo mío en el uso de las posesiones a manejarlo con dominio propio, aunque tenía todo para darle, no le di todo porque lo estaba formando. Entonces, si usted no le enseña hoy, usted va a ver el resultado después. Hoy usted no puede medir a su hijo. Usted puede decir, es que el hijo mío es tan bella gente. El hijo mío es tan noble. Él es tan tierno. Hoy. Es que su hijo tiene, no sé, 5 años, 10 años, 12. Pues es que no sé, estamos hablando de un momento muy diferente. Mire, al principio usted y yo lo vamos a ver solo como un asunto de niños. Pero lo mismo que mueve a un niño pequeño a pelear por algo que él dice es que es mío, es lo que después mañana a un adulto lo lleva a cometer un fraude en una empresa, a matar, a robar. Vean, yo trabajé en una empresa muy grande en el país. Y en esa empresa, pues, el proceso que yo manejaba, administraba muchos recursos. Entró a trabajar conmigo un muchacho que, como decimos vulgarmente, pues o coloquialmente, es un muchacho de una familia bien, él no necesitaba nada. Trabajaba ahí porque se preparó, estudió y terminó trabajando ahí con nosotros, pero realmente él era, como se dice, una familia bien. Yo salí ya después de esa empresa y en el tiempo me encontré un compañero de trabajo. Me dijo, ¿te diste cuenta de fulanito de tal? ¿Qué le pasó? Ah, está en la cárcel. Ve, ¿por qué? Porque defraudó la empresa en 5.000 millones de pesos.
¿Cómo así, hombre? ¿Pero a qué horas pasó eso? El muchacho empezó por hacer robos pequeños, mover platas de una cuenta a otra y finalmente se fue quedando con plata que era de la empresa y llegó a sumar 5.000 millones de pesos. Él está en la cárcel o estuvo en la cárcel, no sé. El caso es que uno piensa, bueno, ¿cuándo ocurrió eso? Es que con toda seguridad al principio era un asunto de niños y además que en la casa muy consentido, estoy simplemente especulando. Pero la mayoría de las veces es porque no atendemos a tiempo lo que se está generando como una alarma y pensamos, no, es que, pastor, usted está exagerando. Me parece que usted exagera. No todo el mundo va a matar y no todo el mundo va a robar. Puede ser cierto. Pero yo no estoy formando a los niños para que no sean unos ladrones o unos asesinos, sino para que glorifiquen a Dios en el uso de sus posesiones, aun cuando tengan cosas legítimas, aun cuando tengan cosas buenas, pero que lo hagan para la gloria de Dios. Tal vez su hijo no llegue tan lejos como el de la historia que le acabo de contar, pero es que existen otros pecados y no son tan escandalosos tal vez, pero no por eso dejan de ser tan malos. Ustedes piensen eso. No baje la guardia, hermano. El mundo quiere enseñarle a su hijo que todo lo que él se merece lo debe tener. Y no importa lo que tenga que hacer. Y hoy vemos muchachos en relaciones inapropiadas, jóvenes con personas muy adultas para que les satisfagan necesidades, tanto hombres como mujeres. Eso es ya prostitución de alguna manera, cometiendo delitos, vendiendo drogas, vendiéndose por internet. Y eso ocurre porque, bueno, es el pecado pegado al corazón del hombre, pero también pienso que nosotros como padres, ¿qué responsabilidad tenemos? ¿De dónde vienen esos pleitos familiares en los que se rompen relaciones con sus otros hermanos? Simplemente porque no se pusieron de acuerdo en la repartición de bienes económicos. ¿Será? ¿Cuántas familias hoy que anteriormente eran caracterizadas de pronto en el barrio, usted decía, ve, esa familia tan unida, esa familia como se quieren, hombre, siempre han sido tan unidos? Don fulano, doña sultana, siempre criaron esos muchachos para que fueran tan unidos. Y resulta que fallecen los abuelos o los papás y se rompen los lazos familiares porque simplemente cada uno salió como un niño pequeño a decir, es que esto es mío. Y entonces lo que anteriormente no hubiera sido un motivo para dividirse y romper su lazo con su hermano, es motivo hasta llevarlo a un pleito jurídico y judicial. Y son capaces de matar y de robar. Y entonces encontramos familias que no les importa, o sea, de malas, es que esto es mío y yo me voy a beneficiar, así todo el mundo se perjudique. Eso es pecado, porque es falta de dominio propio y en el manejo de las posesiones. Al punto que estoy reflejando es simplemente lo que atesora mi corazón. ¿De dónde, si no, entonces es de esa codicia no mortificada en los niños desde pequeños? Hombre, que nuestros papás pecaron en eso, sí. Nos debieron haber enseñado el principio bíblico para eso. Es que cuando uno era egoísta, yo recuerdo, entonces a uno le pegan una pela. En el momento uno entendía. Y uno entonces
no lo volvía a hacer, o al menos no delante de los papás, o no de la manera que lo hizo. Pero no le enseñaban el por qué. No había arrepentimiento, había remordimiento y un sentido de culpa y una vergüenza porque lo pillaron. Y lo que menos quería era que lo volvieran a ver, porque no quería que lo volvieran a pelar. Pero no había un principio de arrepentimiento, no se veía a Dios detrás de eso. El evangelio no aparecía por ninguna parte. Entonces, como no se mortificaba eso en el corazón de uno como niño, uno crecía y crecía pensando, no es que esto es mío y de malas. El que me lo quite me lo tienes que pagar, pues, y así. También es el amor por las posesiones materiales, como Pablo dice que es la raíz de todos los males. Está en 1 Timoteo 6. De ahí proviene. Entonces es mucho más que simplemente decir, no, es que la familia Moreno se dividió por la herencia que dejó don Adriano. Mucho más que eso. Es porque es el amor al dinero raíz de todos los males. Porque nosotros no hemos podido aprender al uso de las posesiones. Donde yo creo que entonces todo el mundo me tiene que dar de todo, de malas, así, y todo lo demás. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre controlado por la envidia? Piense en eso. O sea, usted se ha percatado personalmente de lo desgraciadas que son las personas que no han aprendido el arte del contentamiento. Usted no ha visto, no importa quién sea, no tiene nada que ver con que sea rico, hombre. Porque hay gente que es pobre, gana el mínimo, menos del mínimo, o ni el mínimo, y no es contento. Entonces alguien dirá, sí, claro, lógico, con tantas necesidades. Eso puede ser cierto. Y hay otros que tienen millones de mínimos, pero tampoco son contentos. Entonces uno dice, pero ¿por qué razón? Es que es un asunto del corazón, mi hermano, del corazón. Es que el Señor dice en su palabra que este corazón es engañoso y perverso. Solo Dios puede tener control sobre él. Jeremías 17, 9 y 10. La Biblia dice que el Señor es el único que puede poner en orden nuestros afectos. Entonces una persona puede tener o no tener y vive como un desgraciado porque no ha aprendido la virtud de contentarse con lo que tiene. Siempre está buscando tener más, cómo adquirir más. Si otro tiene, ¿cómo lo supero? Entonces el que no puede tener y superar al otro, se la pasa en resentimiento y en envidia hacia esa otra persona. Puede que yo no tenga entonces cómo tener un carro de mucha plata, pero entonces vivo en mi carro, manejando amargado, pensando cómo el otro tiene un carro más grande, o más bonito, o más blanco, o más azul, no sé. Y en mi casa, o en lo que como, o en lo que me pongo. ¿Cuánta gente tiene celular bueno? Bueno, llaman, reciben llamadas, hasta tienen WhatsApp. Y son a toda hora cambiando de celular. Hay gente que tiene celular y son siempre llorando para que les den otro. Y hay gente que uno los ve que tan pobres y tienen 7, 8 celulares, pareciera que vendieran minutos. Y dice, pero ¿y por qué? Porque es que a todo mundo le lloran para que le sigan dando, porque es que son muy pobres. Y tienen 3 juegos de sala, 6 camas dobles, 20 televisores, zapatos por doquier. Todo el mundo les regala porque a todo mundo le lloran para decir que es que son muy pobres y sufren mucho. Entonces todo el mundo dice, ay, pobrecito Filiberto. Entonces,
Uno dice, esa persona es una desgraciada. No lo estoy insultando, no, sino que vive en desgracia. Nunca vive en contentamiento, vive amargada, vive en tristeza, nada le llena. Y la vida de los demás es un martirio. ¿Por qué lo hace? Porque no vive en contentamiento. ¿Qué dice Hebreos 13:5? Que sus costumbres sean como, sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora. Porque ¿qué dice el Señor? Él nunca lo dejará ni lo desamparará. Con mucho o con poquito. Hermano, eso es enseñarle a nuestros hijos y a nosotros primero. Que el Señor nos ayude. Porque muchas veces vamos a encontrar personas así. Y nosotros mismos, como dice, predica el pastor Fabio en Lucas, que nosotros no pensemos, ay, sí, los de allá. Ah, sí, los de allí. Sino como predica el pastor Fabio, que digamos, bueno, si yo no estoy atento a los tiempos, a las cosas que están pasando a mi alrededor, yo puedo terminar siendo como una de estas personas, en desgracia. Entonces, no contento con lo que Dios me ha dado hasta ahora, con lo que tengo hasta ahora. Y puedo entonces inclusive hasta justificar espiritualmente mi falta de contentamiento. Y digo, es que eso es tan malo, no se lo merece. Ese tan pecador no se lo merece. Ese, vea, quién sabe de qué manera conseguiría eso, quién sabe. ¿Cuánto estará robando? ¿Cómo estará engañando? Es que ese consiguió fue porque hizo chanchullo con fulano. Esa consiguió porque se acostó con Perán. Ese porque hizo... Entonces, claro, eso es algo que surge de un corazón codicioso. Un corazón que no mortificó ese pecado. Y que los padres no le ayudaron cuando era pequeño. Que nosotros no hagamos eso. Que nosotros entendamos que tenemos algo que hacer diferente. Muchas veces, muchas personas que tienen de todo, entre lo que el ser humano puede ser y tener, pero aún así no se satisfacen. Eso es una vida miserable, desgraciada. Y pues, ¿usted qué espera de sus hijos? Le hago la pregunta. ¿Qué espera usted de sus hijos? Si no le ayuda ahora a controlar y a manejar adecuadamente las cosas que desea poseer o las que ya tiene, ¿qué espera? Hermana, mi hermano, piense en eso. Ayúdele desde ya. Mire, nosotros no enseñamos mucho sobre el diezmo y la ofrenda, porque creemos que es una gracia, la gracia de dar. Y la iglesia es fiel en eso. Pero en algo que nos ha ayudado en el manejo de las posesiones como iglesia y como individuos, es eso. Es porque nos ayuda a entender que es que lo que tenemos es de Dios. Y que si algo recibimos fue porque Dios nos lo dio. Bien. Vamos a hablar entonces acerca del primer puntico. Hablemos acerca del control en el uso de las posesiones. Y eso pues como la primera parte. No creo que alcancemos a más por cuestión de tiempo y de mi salud. Pero bueno, para trabajar con ellos en el uso de las posesiones, hay por lo menos 4 cosas que nuestros hijos deben aprender y las vamos a desglosar en esta enseñanza. Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Listo? Entonces, una pregunta que surge sobre el control del uso de las posesiones.
de lo que nuestros hijos deben aprender es cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a manejar correctamente las posesiones materiales. Es que sus hijos van creciendo y van trabajando y van aprendiendo a conseguir platica, pero algunos no son tan grandes, algunos son pequeños y tienen cositas. ¿Cómo las vamos a enseñar a que las manejen? Entonces, lo primero es que nuestros hijos y nosotros mismos, lo añado no maliciosamente y no francamente, deben aprender el concepto bíblico de mayordomía. Mire, recuerda que les dije que cuando era pequeño de pronto a uno le pelaban para no ser egoísta, pero no más. No le enseñaban el principio bíblico de la mayordomía. Es que si no hay una enseñanza bíblica detrás de una disciplina, uno lo único que queda es, bueno, o rebelde o confundido. Pero uno dice, pero bueno, ¿y para qué? Listo, yo sé que no lo debo hacer, pero ¿por qué? Por eso aquí es enseñar el principio bíblico de la mayordomía. O sea, si queremos que nuestros hijos aprendan a manejar las posesiones y su deseo, es que es un deseo que Dios puso en ellos, el deseo de poseer cosas. Entonces, ¿ellos qué deben aprender? Ellos deben aprender que el hombre es simple y llanamente un mayordomo de las cosas que posee. Eso es. Eso es fundamental. Enséñele a su hijo. Si él quiere que él aprenda a manejar sus posesiones y que él aprenda a ser controlador de lo que él desea tener, porque su hijo le dice, acabamos de pasar diciembre, y con toda seguridad muchos niños pidieron muchas cosas. Algunos papás, de acuerdo a los recursos, digan lo que sea, para el hijo mío lo que sea, probablemente. Pero si estamos aprendiendo esto, es cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos a manejar las cosas que tienen y el deseo de las cosas que quieren poseer. Entonces, lo primero, enséñele que es que son mayordomos de todas las cosas que tienen. Mayordomos. Entonces, yo primero tengo que saber lo que es un mayordomo. Yo, César, tengo que saberlo para poderlo enseñar. El diccionario define mayordomo como el criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda. Es una definición como que no dice mucho, pero nos está afirmando que el mayordomo no es el dueño de las cosas que administra, en el más alto sentido del término. Él no es el dueño, administrador, ¿cierto? O sea, él es un criado, un siervo que está a cargo de las posesiones de otra persona. ¿Quién es el dueño de todas las cosas? Eso es importante. Entonces, yo soy un mayordomo, pero hay un dueño. Yo soy un administrador, pero hay un dueño. Y entender eso es fundamental en el manejo de lo que tengo y en el manejo del deseo de tener. Todas las cosas que existen en el universo, en este mundo en particular, mi casa, en mi bolsillo, pertenecen a Dios. Solo a Él y solo deben ser usadas para Él. Todas las cosas que existen en el universo, en mi casa, en el mundo en particular, en mi bolsillo, le pertenecen a Dios, solo a Él, y deben ser usadas solo para Él. Eso es lo que yo debo entender. Ese concepto es fundamental, hermano. Si vamos a tener una visión saludable de las posesiones, entonces, si vamos a enseñar a nuestros hijos a hacer uso adecuado de las posesiones personales, ellos deben entender eso. Todo lo que hay en el universo, todo, hasta lo más pequeño, el confitico que tiene guardado en el bolsillo, todo eso le pertenece a Dios. Y para que
Pues nadie me vaya a acusar aquí de comunista. La escritura no está en contra de la propiedad privada, de que tengamos cosas que sean nuestras. La escritura de hecho asume la postura de la posesión privada y de hecho es moral, legítimamente moral, defender la propiedad privada. De hecho me pone como un inmoral a no ser capaz de defender la propiedad privada ni a mi familia. Piensen esto. Si no hubiera propiedad privada, entonces el mandamiento de no robarás no tendría ningún sentido. Pero los hombres deben saber que todo lo que poseen en última instancia le pertenece a Dios. Él es el creador, dador de todas las cosas, y nosotros somos simplemente sus administradores, sus mayordomos. Hasta aquí yo espero que a usted le haya quedado claro, porque mire, estamos poniendo en orden la casa. Es un tema crucial, un tema muy difícil, no por difícil de entender, sino de aceptar. Todo está centrado hoy en día para que tengamos lo que merecemos. Es como una competencia al que más tenga, al que mejor cargo tenga. Y yo veo a los muchachos, por ejemplo, yo recuerdo en los centros comerciales, recuerdo cuando yo trabajaba en la otra empresa, todos eran con las pintas muy parecidas, muy similares. Casi todos los zapatos de las mismas marcas, las correas, la escarapela en la cintura, todos con los mismos bucitos, el mismo peinadito, las muchachas igual. Se va volviendo como un esquemita. No es que sea malo tener, es cómo estamos siendo educados y educando a nuestros hijos para que entiendan que todo eso le pertenece a Dios. Mire, hermano, usted ve que hoy en día la gente ya no se contenta con trabajarle a otra persona y convivir de forma sencilla. Todo el mundo ya quiere tener sus propias empresas, su microempresa, su negocio, su proyecto de vida. Así lo dicen, para justificar el egoísmo y la codicia. No, que nadie me mande, que yo tenga mi propio horario, que yo no sé qué. Eso no es tan fácil, eso no es para todo el mundo. Pero ahí está, por ejemplo, Open English, NextU, y siempre son diciendo que esta es la mejor versión tuya. Niños de 4 y 5 años les están diciendo que van a ser unos excelentes trabajadores y que van a tener mejores trabajos si trabajan sabiendo inglés. ¿Eso qué les está enseñando? Por ejemplo, el comercial de una leche de niño, de bebé, dice que el niño sea más inteligente para que en el futuro sea yo no sé cómo. ¿Qué tiene que ver eso con la vida sencilla que el cristianismo ha enseñado? Nosotros, como cristianos, por eso cada vez somos menos, más poquitos. Y cristianos que enseñemos el cristianismo, cada vez hay menos. Se enseña mucha cosa disfrazada. En estos días escuchaba a un señor, Dante Gebel, que no enseñó nada. Usó 3 versículos fuera de contexto para burlarse de la doctrina, de la sana doctrina, de la vida de santidad. Hacía comentarios descalificadores sobre eso. Y él dice como que no, es que usted puede vivir como le dé la gana, con tal de ser pues como buena gente, más o menos así. Me da tristeza porque lo ve mucha gente, incluyendo cristianos y hasta de la iglesia cristiana Villahermosa. Y decía, hombre, cuánto desperdicio de tiempo, de recursos, en lugar de enseñar el mensaje del evangelio. Es que la gente necesita oír que todo le pertenece a Dios, que nosotros no nacimos
para quedarnos de este mundo y ser los superempresarios, los supermagistrados, no. Pues si algún cristiano llegara a ese punto y ahí en el uso, el dominio propio de sus posesiones, glorificar a Dios, uno diría, gloria al Señor. Pero la mayoría de las veces se van volviendo que entonces es el superempresario que dice ser cristiano y tiene amigos también empresarios y se vuelve una cofradía donde beben, bailan, rumbean, tienen estilos de vida donde se dicen, no, yo no soy cristiano, vos sos cristiano, tan bueno vos, tenés una buena familia, tenés unos buenos trabajos y tal cosa. Pero el cristianismo, o sea, la gente se va a ir al infierno, es que el humanismo ha sido una cosa terrible y sigue teniendo esas garras clavadas en el cristianismo. Porque estamos vendiendo una idea como la de este señor Dante Gebel, de un humanismo ahí como vivamos bueno y hagámonos pasito y a cuál doctrina y cuál sana doctrina y cuál teología. Eso es un quebrantamiento al tercer mandamiento, porque el Señor cuando dice no usarás el nombre de Dios en vano, está diciendo es todo Dios. Usted no puede decir que va a usar la teología en vano y se va a burlar de ella como si nada y que no va a tener consecuencias. Yo sé que ese señor Dante Gebel algún día va a sufrir las consecuencias en el tribunal de Cristo, no importa quién diga que no, pero él se ha burlado demasiado del Evangelio y ha hecho que el nombre de Cristo sea pisoteado por el humanismo. Ahora, nosotros como cristianos, una vida sencilla, es que bíblicamente el concepto está, donde debemos entender que es que somos mayordomos de lo que Dios nos dé hoy, o lo que nos quite, o lo que sea. Salmo 24, 1 a 2 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, o sea, todas las cosas que pueblan la tierra, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Por qué? Porque él tiene derecho de creación. Por eso es el dueño absoluto y genuino de todo lo que hay. Él. Entonces es entender eso y enseñarle a nuestros hijos eso. Dios es el dueño de todo. De todo. Incluyendo lo que tenemos en el bolsillo. Lo que hay en el mundo entero. Eso es fundamental en la vida del creyente. Porque así vive agradecido, en contentamiento, sin codicia. Salmo 57 al 12 dice, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Note que aquí Dios asume la propiedad privada. Dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. La posesión más preciada del hombre eran sus vacas, sus cabras, sus becerros. Y Dios toca precisamente esa parte importante y dice, todas esas cosas son mías, mías. Hermano, Dios le está diciendo a usted, para que usted y yo tengamos un buen manejo de lo que tenemos, de lo que deseamos tener. Y que a su vez le enseñemos a nuestros hijos, es que todos entendamos, todas las cosas le pertenecen a Dios. Somos solo mayordomos. Eso va a acabar con toda esa frustración que vive un niño
cuando alguien le daña algo, se le pierde algo, cuando no le recibe algo. Y nosotros mismos. Es que el vecino mío entonces compró la cosa esa, la olla para freír con vapor, y yo estoy desesperado para comprar la mía. Él tiene un televisor de 65 pulgadas, yo compro uno de 66. Si él tiene una pecera, yo compro otra. Si él cambia el celular, yo cambio el otro. Si él tiene unos tenis, yo compro los otros. Es como esa lucha, hermano. Dios tiene que enseñarnos que Él es el mayordomo, y Él lo va a hacer a los hijos. Les va a enseñar que Él es el dueño y nosotros mayordomos, simples administradores. En Salmo 89:11, el salmista da el testimonio de que Dios ha dado antes: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Mire, eso dice el salmista. Desde el tiempo de la antigüedad Dios ya había dado ese testimonio. O sea, si Dios es el dueño y nosotros sus mayordomos, de eso se desprende que debemos usar esos bienes para promover sus deseos y no los nuestros. Lo que usted tiene, ¿a quién promueve? Vuelvo y pregunto, lo que usted tiene, ¿a quién promueve? Se promueve a sí mismo. Por ejemplo, yo puedo tener una casa bonita, pero no la uso como un medio para ser hospitalario y recibir a la gente, sino para exhibir los lujos que tengo y cuánto he conseguido. Ahí no hay bendición, eso no promueve la gloria de Dios. Yo no estoy promoviendo los deseos de Dios, sino los míos. Entonces, si Dios es el dueño y yo soy el mayordomo, nosotros debemos usar todos nuestros bienes para promover la gloria de Dios, sus deseos. Usted se promueve a sí mismo con su celular de 6 pulgadas en un bolsillo de 2. Usted dice, todo el mundo ve ese celular gigantesco saliéndole del bolsillo. Y usted exhibiendo eso, usted mostrando, pues como a toda hora, exhibiendo. Usted está promoviendo los deseos de Dios o los suyos. Usted está promoviendo la gloria de Dios. Usted sí cree que con eso va a hacer que alguien entonces sienta que debe darle gracias a Dios por eso en su vida. O está fomentando envidia, codicia en otros. Y no lo diga como Petro, que dices que no, antes de mala no lo saque. No haga eso. Es que usted es cristiano, pues se supone que le estoy hablando a cristianos. Él es el dueño. Él ha hecho nuestra existencia misma que le pertenece a Él. No solo lo que poseemos le pertenece a Él, nosotros mismos le pertenecemos a Él. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 19 al 20? Hablando acerca del uso apropiado de los miembros que Dios ha puesto en el cuerpo. ¿O ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, y a un precio sumamente caro, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ambos son de Dios. Entonces, su cuerpo, su espíritu, con todas sus facultades que lo adornan, le pertenecen a Dios. Él tiene el derecho exclusivo de todas estas cosas. Entonces usted, aunque tenga habilidades y destrezas, son de Dios. En 1 Corintios 7, versículo 22 al 23 dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo,
liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Fueron comprados por precio. Sean siervos de Cristo. No se hagan esclavos de los hombres, dice el Señor. Bueno, Dios es muy claro. En Colosenses 4:1 el apóstol Pablo recuerda a los amos que estaban en la iglesia en Colosas que ellos tenían un amo en los cielos, que ellos no eran libres. Y como veíamos anteriormente, los esclavos no se pertenecen a sí mismos, están a merced del amo. Y nada de lo que poseen realmente les pertenece. Y dice la Escritura que nosotros somos esclavos de Cristo. Entonces, si usted tiene personas a cargo, en la condición que sea, usted no es el dueño de esas personas. Y usted tiene que rendirle cuentas a Dios como amo sobre esas personas. Entonces, ¿cuál es el principio general que debemos tomar en cuenta a la hora de usar nuestros bienes? Tomemos lo de Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Al sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, como todo procede de Él, por cuanto todo es por causa de Él y pertenece a Él, todo debe ser usado ¿para qué? ¿Qué cree usted? Vuelvo y repito. Por cuanto todo procede de Él, por cuanto todo es por causa de Él y pertenece a Él, todo debe ser usado ¿para qué? Todo lo que usted tiene, hermano, y todo lo que usted es, debe ser usado para promover su gloria en el mundo. Todo, sí, todo. Lo que usted tiene y lo que es, usted lo usa para promover la gloria de Dios. Dios es glorificado por medio de lo que usted tiene, lo que usted desea tener y lo que usted es. La Escritura no dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Entonces, ¿qué significa eso en sentido práctico? Porque estamos diciendo, todo debe ser para glorificar a Dios. Todo. Escuche con cuidado, hermano. Cuando dice que debemos amar a Dios de esa manera, significa que el único límite que tenemos en nuestro servicio a Dios es el límite de nuestras fuerzas, de nuestros medios y nuestras oportunidades. Ese es el único límite. Porque el texto dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿cuál es el único límite? Hasta donde lleguen esas fuerzas. No podemos servir a Dios con lo que no poseemos. Eso es cierto. Pero debemos hacerlo con todo cuanto tenemos. Pablo dice que hasta en el comer y en el beber debemos hacerlo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Y Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, a la hora de hacer uso de esas posesiones que Dios nos ha dado para que las administremos, debemos tener cuidado de hacerlo en el contexto del principio que Dios ha establecido para que lo hagamos. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿En qué contexto? Algunos de pronto están sintiendo alguna aprehensión al escuchar todas estas cosas, pero yo
no he venido aquí para decirles mi parecer acerca de esto. Simplemente soy un portavoz de lo que Dios dice en su palabra. Y eso espero, hermano. Este mundo cada vez está peor. No hay una época de mayor egoísmo que esta. Y usted tiene dos opciones. Usted puede declararse ateo y hacer con su dinero lo que desee. Usted puede renegar de la autoridad de Dios y decir, yo no creo en nada de eso. Yo no creo en la escritura. Yo no creo que hay un Dios que es soberano, que es creador. Puede hacerlo. Y bueno, amigo, porque yo no le voy a llamar hermano entonces, si eso es lo que usted cree, usted puede hacer de su dinero lo que le parezca, que le venga en gana. Dios lo va a juzgar finalmente por ello. Pero si usted dice ser cristiano, entonces lo que la Biblia enseña es que usted es un simple mayordomo, un administrador simplemente, porque todas las cosas le pertenecen a Dios. Él es el dueño absoluto y legítimo de todo cuanto existe en este mundo, en el universo y en todo cuanto usted tiene en su cuenta bancaria, en su casa, en su carro, en su bolsillo. Todo eso le pertenece a Dios. Así que eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. No se jacte, no se llene la boca diciendo, compré 10 bolis para los niños de la escuela bíblica. Le di 10 zapatos a los pedrunos. Es que yo compré 3 mercados para... No se llene la boca diciendo eso. No sea ingenuo. Ni peque diciendo bobadas, hermano. Usted lo único que está haciendo es un administrador. Es que de pronto hasta mal administrador ha sido. Puede que Dios le dé a usted para dar un mercado como el que dio el 31 cada 8 días y usted no lo dé por tacaño. Puede que Dios le dé muchas cosas para compartir con otras personas de la iglesia. Puede que, como dijo el hermano Wilson en la enseñanza el año pasado, Dios le dé para mantener un ministerio en la iglesia y usted no lo haga simplemente porque un tacaño, un avaro. Se las da de mucho de pronto, pero es un mal mayordomo. Recuerde, es que nada es suyo. Usted después va a rendir cuenta a Dios por eso. O sea, le va a decir, te di tanto y todo se te fue en tal cosa. O sea, la obra de Dios nunca se detuvo por usted, no va a pensar eso, no, ni riesgos. Pero si pudiste haber hecho la vida de la obra de Dios más fácil, si hubiera sido distinto. Yo creo que la aprehensión que muchos tienen es porque tienen una mala comprensión en cuanto a la naturaleza de Dios. Porque cuando la gente conoce bien a Dios, no siente esa aprehensión, o sea, no está pensando, no, y ahora el pastor entonces hay que dar. No, no es eso, usted es un mayordomo. Yo no le estoy diciendo que ponga a aguantar hambre a su familia, ni mucho menos, pues cómo. Pero sea un buen mayordomo. Dios le dio es para reflejar sus deseos, su gloria. Todo es para la gloria de Él, es que todo le pertenece. Dios es nuestro dueño, hermano, Él es un Dios bueno y lleno de compasión. Él conoce nuestras necesidades. Él nos provee de bienes con los que podemos suplir nuestras necesidades. Él le dio un buen trabajo para que usted le sirva a Él. O sea, yo no me refiero únicamente a comida, vestido, bebida, no. Debemos incluir de pronto también la necesidad de la recreación. Dios le ha sido bueno en eso. O sea, que usted pueda tener capacidades físicas, estudiar. Bueno, en fin, muchas cosas. Aún mentales, espirituales, Dios le ha dado. O sea, Dios desea que sus hijos sean bien entrenados, capacitados, que estudien, todo eso. ¿Pero para qué? Para que desarrollen su humanidad hasta el máximo, pero ¿cómo? Para la gloria de Dios. Eso siempre va a implicar gastos económicos. Pero entonces Dios le va a proveer para que usted pueda
invertir. Entonces dice, me voy a meter a estudiar administración de educación infantil, pero pensando en la iglesia. Usted trabaja en otra cosa, pero va a estudiar en eso, va a estudiar música. Por ejemplo, un muchacho de la iglesia que quiere estudiar es que en la Débora Arango piano, tal cosa, para ayudar al grupo de alabanza. Así es que es. Pues un maestro de música en la iglesia, qué bendición. Hay otros que no pueden hacerlo, pero usted lo puede hacer, hágalo. Pero si dicen, no, es que yo quiero estudiar piano en la Débora Arango, es para volverme un DJ y ser un músico influencer. Ah, no, mío, no entendió. Ya después, cuando después dije, pero hey, ¿por qué la vida mía es tan desgraciada y miserable? Ah, sí, mío. Porque usted lo que Dios le dio con capacidades para la gloria de Dios, lo está usando para otro. No, si Dios nos da bien, hermano, es para que lo usemos en el desarrollo de las facultades que Él nos ha dado y que constituyen nuestra humanidad. Y Dios quiere que las desarrollemos es para que le sepamos mejor a Él. Todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, como le decía yo una vez a una persona, incluyendo a mi esposa, le decía, todo, desde que yo me convertí, todo lo que Dios me ha formado y me ha hecho es para ser la clase de persona que soy hoy, para la iglesia. Y le decía a algunos de los coordinadores, que hay algunos coordinadores que son, pues que les he dicho, y son personas que tienen a cargo personas, son muy buenos administradores, son excelentes profesionales. Uno dice, ¿por qué están ahí? Dios los formó toda la vida para hacer lo que hoy en día, y hoy en día la iglesia funciona mucho en parte gracias a eso que Dios formó en ellos. O sea, Dios quiso que ellos desarrollaran esas facultades para servirle mejor. Entonces se cumple de esa manera plenito del propósito por el que fuimos creados. Es que ¿para qué fuimos creados? Para glorificar a Dios y y gozar de Él para siempre. Entonces una señora de la iglesia que fue enfermera toda la vida, hoy en día, toda esa enciclopedia andante, pues cualquiera dirá, pues entonces esa hermana con todo ese conocimiento y lo usa es para atender a los hermanitos si se marean en el culto, imagínense. Una enciclopedia andante porque son unas eminencias y están ahí para ayudar a un hermanito de la iglesia. Para eso es. Para la gloria de Dios. Hermanos que son contadores o así. No es que yo diga que una persona que no es un contador no sirve. No, pero ¿para qué Dios formó una persona en seguridad financiera? Para eso, para servirle a Dios. Es que para eso fuimos creados. O sea, para que desarrolle las facultades y le sirva mejor a Dios. Es en la iglesia. Dios nos dice en su palabra que Él nos da las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Entonces Él es un Dios bueno, es un amo bueno, pero ha dado principio en su palabra, que sus mayordomos no debemos traspasar. Entonces es lícito que entreguemos nuestras posesiones en el cuidado apropiado de nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en el cuidado de nuestra familia, en hacer provisión razonable para las contingencias del futuro. La Escritura dice que los padres deben atesorar para sus hijos. Todo eso es lícito. Nos ha provisto de inteligencia para tomar decisiones al respecto. Pero al decidir, debemos recordar que el dueño real de las posesiones es Dios. Y que al hacer eso, cuando lo usamos correctamente, entonces lo hacemos en el contexto de promover su gloria y engrandecer su reino. Si usted todavía está pensando en que es que usted va a ser el gran ganadero, el gran agricultor, el gran constructor, usted no ha entendido. Y toda esta enseñanza me imagino que le debe estar sonando como con rabia en sus oídos, porque no ha entendido. Usted si llegar a hacer todo eso, es para que glorifique a Dios, no más.
Mire, hace unos días un pastor se acercó y en una discusión con otros pastores preguntaba si ellos deberían ofrendar, si los pastores deberían ofrendar o diezmar. Y aquellos que estaban pues al menos a tiempo completo, que son sostenidos económicamente por la iglesia. Entonces se le dieron dos respuestas, una bíblica y otra experimental. La escritura dice que en el Antiguo Testamento que los levitas diezmaban de los diezmos. Eran sostenidos económicamente por la congregación de Israel, pero al mismo tiempo ellos ofrendaban de lo que recibían. Y hay algo experimental en eso. Es que la escritura dice que ofrendar es un privilegio, que el dar dinero para la obra de Dios es un privilegio. Entonces yo digo, hermano, si usted me pregunta, pastor, entonces los pastores deben dar. O sea que usted me quiere privar del privilegio de dar. Gracias a Dios por su don inefable, dice la escritura. Entonces decirle a un pastor que no debe ofrendar es quitarle un gran privilegio que Dios le dio. Dar de nuestros bienes para la obra de Dios es un privilegio que Él nos da. Él condesciende en permitirnos ser parte de su reino. Dios no está pidiendo limosnas porque Él es el dueño del oro y la plata. Es usted el que se pierde de la bendición al no poner sus bienes para engrandecer el reino de Dios. Eso es diferente. Es del entendimiento, pero esto no lo entiende usted hacia lo bruto, solo por lo intelectual. Es una obra del Evangelio. Entonces es triste como muchos cristianos piensan que su dinero les pertenece, que tienen derecho a gastarlo en lo que quieren, incluyendo cosas lujosas, superfluas, dinero que pudo haber sido gastado en el engrandecimiento del reino de Dios. Hay principios bíblicos que regulan nuestro gastar. A la hora de gastar nuestro dinero tenemos que hacerlo en el marco de lo que Dios ha dicho en su palabra, porque Él es el dueño de todo cuanto existe. Es que hay cristianos que solo leen una parte de la Biblia. Hombre, tan triste, hombre. Todos hablan con la mano extendida pidiendo y nunca piensan en cómo ser parte del privilegio de engrandecer el reino de Dios por medio de dar. Entonces es triste que los cristianos lo somos para unas cosas y somos paganos para otras. Nosotros tenemos un amo en los cielos. Él es el dueño nuestro, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestras posesiones. Y hay principios claramente establecidos en la palabra de Dios con respecto al uso de nuestras posesiones. Voy a citar las palabras de un gran teólogo y hombre de Dios del siglo pasado, Robert Daphne, en su tratado Principios Cristianos de Economía, en el cual nos da una visión muy adecuada sobre cómo los cristianos debemos gastar nuestro dinero, y dice algo muy apropiado para nosotros hoy, abro comillas. En una palabra, es correcto gastar en nosotros mismos todo lo que nos califique para servir a Dios con mayor eficiencia. Esto es estrictamente gastar la propiedad de Dios en su propio servicio, y añade: si se nos pregunta si esta admisión puede extenderse a la inversión en lujos artificiales y refinamientos costosos de la vida elegante, una respuesta hay para esta pregunta. Puede encontrarse algo en lo que esto nos hace siervos de Dios más eficientes. ¿Promueven estas cosas la salud? No, la debilitan. ¿Cultivan la mente? No, la empequeñecen. ¿Promueven la alegría? No, por el contrario, son mucho más fructíferos en envidias y preocupaciones insignificantes. ¿Promueven la humildad y la mente espiritual que son esenciales para nuestra utilidad? Oh, no. Que una conciencia honesta responda a estas preguntas y entonces hallará la respuesta para la otra. Alguien puede preguntar, ¿pero qué es superficialidad y qué es extravagancia? No podemos en toda disputa trazar una línea divisoria entre las comodidades admisibles de la vida presente y la extravagancia pecaminosa con una regla general
que se ajuste a cada caso particular. Eso casi es imposible. Entonces está diciendo, usted lo que debe valorar es qué promueve eso, lo que va a invertir. Porque poner una línea entre lo que es extravagante y lo que es lujoso para el uno es diferente para el otro, porque puede que para alguien que se gane 10 millones de pesos, tener unos zapatos que valen 400.000, entonces eso no es extravagante. Pero si yo me gano 500.000 pesos mensuales y me gasto en unos zapatos 300.000, eso sí es extravagante. Y eso ya es pecaminoso, eso no promueve nada para la gloria de Dios. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo para mercar, pero en lugar de eso me voy a comer un plato que vale 100.000 pesos, eso ya es pecado. Entonces ahí es donde eso ya lo hablamos en el comer, pero como para tener una pequeñísima idea. Entonces, no hemos terminado la cita, pero quiero hacer una observación. Ese hombre está diciendo que hay una división, pero que es casi imposible tratar una línea general que incluya a todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que para uno es un lujo, para otro no lo es. Y entonces existe una línea y es lógica. Y hay un texto bíblico ahí en 1 Timoteo 2, 9 y 10. Porque es que no es lo mismo que yo vaya en mi Chevrolet Corsa a la iglesia que una persona que es el jefe o el CEO de una empresa multinacional que ande en una camioneta de 150, 300 millones de pesos. Es lógico, pues, es que yo no creo que haya problema en eso. Es como ir entendiendo un poquito esa dimensión, esas diferencias, ¿cierto? Pero como cristiano yo decir, bueno, yo soy el creyente y el responsable de promover la gloria de Dios. 1 Timoteo 2, 9 y 10, hablando del atavío en que deben usar las mujeres de la iglesia. Con ese texto se puede ampliar después. Acerca de cómo cultivar la pureza de nuestros hijos. Luego lo ampliamos. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. O sea, Pablo parafraseando está diciendo, yo quiero que las mujeres se atavíen, se adornen, cuando vienen a la iglesia a adorar a un Dios de orden. No quiero que las mujeres vengan hechas un caos, porque de esa manera no estarían adorando al Dios de orden. Pero una cosa es venir bien arregladas a la iglesia y otra es venir adornadas hecha un arbolito de Navidad. Estamos parafraseando. O sea, lo que está diciendo es, hay que mantener un balance. En otros momentos hemos hablado de ese texto y hemos dicho claramente, Pablo no está prohibiendo absolutamente el uso de aretas y cosas de eso. Lo que critica es la inversión desmedida en tales cosas, como si esas cosas construyeran o constituyeran el adorno de una mujer. Pastor, pero es que mire ese anillo que compré como una inversión. Entonces, su mujer, ¿por qué lo usa entonces? El apóstol Pablo está diciendo que mucho cuidado, que en la iglesia hay hermanos pobres y usted no puede llegar a romperle el ojo al otro, al corazón, a generarle envidia, su hermano viéndolo, pues usted exhibiendo todas esas cosas. La gente no es boba, hermano, la gente no es boba, la gente sabe, usted está ostentando. Que la mujer venga adornada, reconociéndole ese deseo lícito que tiene toda mujer de arreglarse y que también está en el hombre dentro de determinado contexto. Pero para que no se juzguen a unos a otros, porque el hermano tal tiene un adorno aquí, otro adorno allá, y eso no es necesario. Entonces, bueno, si esa persona puede comprar ese adorno y alegra su ambiente y le cae bien, no, puede hacerlo. Lo que estamos hablando de la extravagancia es pecaminosa. Si usted lo sabe, hermano, yo creo que Dios ahí nos ha dado el discernimiento. Siguiendo a Daphne, dice, comillas, no es del todo necesario tratar tal línea. Todo lo que se necesita es establecer en la conciencia de los hombres principios sanos sobre este tema y en sus corazones el amor supremo a Dios. Luego las particularidades tendrán fácilmente cuidado de sí mismas. Es decir, hermano,
Esos detalles particulares van a ir cayendo en su propio lugar. A la hora de gastar nuestro dinero debemos reconocer que Dios es el dueño y debemos tener mucho cuidado de cómo lo gastamos. Y Dios ha dejado principio en su palabra. Y si queremos ayudar a nuestros hijos en el uso apropiado de las posesiones, lo primero que debemos hacer es establecer en sus mentes ese concepto de mayordomía. Lo que tenemos le pertenece a Dios y en última instancia nosotros simplemente lo administramos. Antes de pasar al próximo punto, yo quiero hacer una advertencia y es que en nuestra iglesia hay hermanos de todos los niveles sociales y eso es una bendición porque una iglesia como una iglesia neotestamentaria está compuesta por personas que vienen de diferentes lugares, diferentes trasfondos y contextos, se aman unos a otros y se sirven. Entonces en la iglesia los ricos no miran con soberbia al pobre, los pobres no miran con recelo al rico, eso no ocurre en la iglesia de Jesucristo. Pero como es una iglesia hay de todo y para todos, y quiero hacer una advertencia, estas cosas hemos dicho deben servir para que cada cual se juzgue a sí mismo, no para que juzgue a los demás. Algunas personas en nuestra iglesia han sido bendecidas sobreabundantemente, con posesiones materiales, otros no. Y lo que puede ser un lujo para unos puede no ser para los otros. Es por eso en parte que no podemos dar una lista de este sí y este no que supla pues para todos. Por eso estos principios que deben ayudar a que a todos nosotros que tienen un deseo genuino de ser unos buenos administradores de las cosas de Dios, de lo que desean y de lo que tienen, porque han hecho de sus posesiones un Dios. O sea, que lo que queremos es que entendamos que enseñar todo esto es el propósito de Dios porque, a ver, ni un principio ni 1000 principios van a hacer que una persona deje de ser un idólatra si no quiere hacer sus posesiones como parte de lo que Dios le ha dado, sino que cree que eso es suyo, entonces es suyo y punto. Entonces no importa cuánto enseñemos. Pero es por eso que la palabra de Dios dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Hay personas que no tienen oído para oír y siguen haciendo con su dinero lo que les da la gana. Esas cosas no nos permiten juzgar a los demás, pero debemos llevarnos a evaluarnos con honestidad a nosotros mismos. Estamos siendo buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dado para que las administremos para su gloria. Estamos poniendo nuestros bienes al servicio del engrandecimiento de Dios. Estamos ofrendando adecuadamente para su iglesia. Lo estamos haciendo sacrificialmente. Cuando Cristo se paró en el templo y vio a aquellos ricos que venían y echaban mucho dinero que poseían, ¿a quién alabó Cristo? A la viuda, la que echó de su sustento todo lo que tenía. Ese es un corazón para Dios. Yo tengo la convicción de que nuestra iglesia tiene dinero suficiente para muchas cosas, que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios abrirá las ventanas de los cielos para que usted se sobreabunde, porque cuando Dios ve a un hombre y a una mujer que están dispuestos a poner su propia vida y sus bienes al servicio de Dios, el Señor bendice a ese hombre, porque sabe que a la larga ese dinero irá a parar al engrandecimiento de la obra de Dios. ¿Qué dice Malaquías? Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No estoy hablando de maldición del diezmo ni nada, sino que hay un principio. El principio que debemos enseñar a nuestros hijos es, ellos deben aprender un concepto apropiado de mayordomía. Las cosas le pertenecen a Dios y nosotros simplemente las
las administramos. Señor, gracias por enseñarnos. Ayúdanos a enseñar y sobre todo a modelar esta vida para que nuestros hijos entiendan, Señor, y los hermanos de la iglesia, que podemos hablar mucho aire caliente y no vivir lo que estamos llamados a vivir. Perdónanos por creer que las cosas que tenemos son nuestras. Perdónanos la codicia, la ingratitud. Perdónanos el desdén, la aprensión y la falta de contentamiento. Ayúdanos, Señor, a vivir por gracia y a honrarte con nuestros bienes, que otros sean también bendecidos. En el nombre de Jesús, ayúdanos a engrandecer tu obra por medio de lo que nos has dado para administrar en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias.